Hoy vamos a hablar de algo que suena a ciencia ficción, pero que es muy, muy real. La tecnología que está cambiando nuestro mundo, la inteligencia artificial, podría, de un día para otro, frenar en seco. Y no por un error de código, sino por una guerra. A ver, imagínense esto por un segundo. Se levantan mañana y de repente la IA no funciona. Nada. ¿Por qué? No es un virus, es algo mucho más tangible. Una guerra que está atacando, sin que nos demos cuenta, toda la infraestructura física que la hace posible. Entonces, para entender bien este riesgo, vamos a hacer un recorrido. Vamos a ver cuál es la realidad física de la IA, dónde está su corazón, sus venas y cómo todo esto es increíblemente frágil. Muy bien, arranquemos con lo primero, la realidad física de la inteligencia artificial, porque, seamos sinceros, hay que romper un poco con ese mito de la nube. Casi siempre, cuando pensamos en IA, nos imaginamos algo como mágico, ¿no? Software, algoritmos flotando por ahí en la nube. Pero la verdad es otra, y es mucho más industrial. La IA es, en realidad, una infraestructura física monstruosa. Estamos hablando de edificios enteros llenos de servidores, supercomputadoras y miles de kilómetros de cables. Y aquí viene el problema, el verdadero nudo de todo esto. Toda esa maquinaria gigantesca depende de un mundo físico, un mundo que, como sabemos, es cada vez más inestable. Y hay un punto caliente clarísimo, Medio Oriente. Bueno, y eso nos lleva directamente a nuestro segundo punto, los centros de datos. Pensemos en ellos como el corazón de la IA. Pero ¿qué pasa cuando la guerra le apunta a ese corazón? Miren, esos edificios que guardan los modelos de IA, donde se entrenan, ya no son simples almacenes de datos. Para nada. En una guerra moderna son objetivos militares de primer nivel. De hecho, ya está pasando. Hemos visto ataques con drones en el Golfo que han golpeado justo ahí, en infraestructura tecnológica clave. Y la conclusión, la verdad, es bastante preocupante. Se resume en una frase muy simple, pero potente. La nube está dejando de ser un lugar seguro. O sea, las reglas del juego han cambiado por completo. Ok, pasemos al siguiente punto, el tercero. Y acá, atención, porque esto podría ser el verdadero cuello de botella para el futuro de la IA. Hablemos de chips y de materias primas. Para que la IA más potente funcione, necesita unos chips que son una maravilla de la ingeniería. Son súper especializados. Pero el reto de verdad, no es tanto el diseño, es la fabricación. Porque para hacerlos, se necesitan materiales que no solo son muy específicos, sino que además son súper escasos. Un ejemplo que es increíble es el helio. Sí, el helio. Resulta que es vital, absolutamente clave para enfriar las máquinas en las fábricas de chips. Y adivinen qué, una parte enorme del helio del mundo viene de una sola zona, el Golfo Pérsico, sobre todo de Qatar. Imagínense lo que pasa si ese suministro se corta. La producción mundial de chips, ¡pum!, se frena. Muy bien, vamos con la cuarta parte de este rompecabezas. Y vamos a hablar de algo que casi nunca vemos, que es prácticamente invisible, pero que es la sangre del Internet. Los cables submarinos. Y acá hay un dato que siempre me vuela la cabeza. Más del 95%, ¡95!, de todo el tráfico de Internet del planeta viaja por estos cables en el fondo del mar. O sea, olvidémonos de los satélites para esto. Dependemos casi por completo de esta red física. Y aquí, de nuevo, la conexión geopolítica. Resulta que un montón de estos cables vitales pasan todos juntos por un mismo lugar, el Mar Rojo. Es un cuello de botella geográfico increíblemente estrecho que conecta continentes enteros. ¿Qué pasa si esos cables se cortan en medio de un conflicto? Pues que el flujo de datos global, que es, como decíamos, la sangre que alimenta a la IA, podría sufrir un colapso. Bien, llegamos a la quinta sección. Y este es un tema del que se habla poquísimo, pero es fundamental: la energía. El costo real, el combustible que mueve toda esta revolución de la inteligencia artificial. Para que tengamos una idea de la escala de la que estamos hablando, un data center, digamos, normal, consume unos 32 megawatts. Bueno, uno que está dedicado a la IA, 80 megawatts. La diferencia es brutal, es más del doble. Y ojo, que eso es solo el principio. Las proyecciones para 2030 son una locura. Se calcula que los centros de datos van a necesitar 945 teravatios hora de electricidad. Una cifra astronómica. Para que se entienda, eso es más energía de la que consume un país entero como Alemania o Francia en todo un año. Es una barbaridad. Entonces, la conexión es súper directa, ¿verdad? Un conflicto en Medio Oriente, y los precios de la energía se disparan en todo el mundo.
Si la electricidad se vuelve demasiado cara, ¿quién va a poder pagar por entrenar y mantener funcionando los modelos de IA más avanzados? Podría volverse un lujo para muy, muy pocos. Y claro, todo este escenario nos lleva a la última parte de nuestro análisis. Al ver todos estos riesgos, los países están reaccionando, y así nace una carrera por lo que se llama la IA soberana. Es básicamente una respuesta geopolítica a una amenaza tecnológica. ¿Y qué es esto de la IA soberana? Es bastante simple en realidad. Es la idea de que cada país necesita tener su propia infraestructura de IA de principio a fin, para no depender de nadie más y para protegerse de todas estas vulnerabilidades que estuvimos repasando. Y esto se sostiene sobre 4 pilares clave. Primero, tener centros de datos en tu propio territorio. Segundo, desarrollar tus propios modelos de IA. Tercero, y esto es clave, tener tu propia producción de chips. Y cuarto, asegurar que toda tu infraestructura digital sea, segura. Realmente es un cambio total en la forma de pensar. Así que, en definitiva, estamos entrando en una nueva era. La inteligencia artificial ya no es solo un tema de tecnología. Ahora es geopolítica pura y dura. Por mucho tiempo, creo que todos dimos por sentado que el avance de la IA era imparable, ¿no? Inevitable. Pero la historia nos enseña otra cosa. Y es que las guerras tienen la mala costumbre de frenar en seco las revoluciones tecnológicas. Y es por eso que la pregunta importante quizás ya no sea ¿qué cosas nuevas puede hacer la IA? Tal vez la pregunta real, la que de verdad debería preocuparnos, es otra mucho más básica y hasta un poco inquietante. ¿Seremos capaces de mantenerla encendida?